Señor, nos abrimos a ti esta noche, considerando y entendiendo que tú tienes control de todas las cosas. Ábrenos esta noche este mensaje de la conciencia. Oh Señor, revélate, muéstrate a nosotros y trae a tu iglesia una visión más clara de estos misterios que están en nosotros y que el ministerio nos revela. Pero imparte tú, habla tú, aclara tú. Gracias, Señor. Esta noche, santos, vamos a la sexta experiencia de la vida. Hemos hablado ya de 5 experiencias. La primera fue la regeneración. La segunda, dar solución al pasado. La tercera, la consagración. La cuarta, tratar con los pecados. La quinta, tratar con el mundo. Y hoy, la sexta, tratar con la conciencia. Hay varias más. Poco a poco el Señor nos dará el tiempo y la manera de irlas cubriendo. Solo tengo que decir que, aunque cada uno de esos temas parecen ser sencillos, realmente tienen una profundidad de la mente de Dios. Cuando entramos y con las herramientas que el ministerio nos da, realmente entramos a unas dimensiones muy serias, muy profundas. Así que esta oración que les quiero leer nos va a correr por todo el mensaje. Así que espero que la puedan guardar. Es: la conciencia es la puerta que conecta el espíritu del hombre con el alma. ¿Qué les parece? La conciencia es la puerta que conecta el espíritu del hombre con el alma. Así que, ¿cuándo fue creada la conciencia? Bueno, la conciencia fue creada juntamente cuando el hombre fue creado. Lo que sí van a escuchar con mucha frecuencia en diferentes mensajes es que la conciencia no estaba funcionando. Pero esta noche queremos aclarar que no es que no estaba funcionando, es que la conciencia tenía una función antes de la caída y tuvo otra función después de la caída. Y esa función después de la caída se activó, definitivamente se manifestó la conciencia en otra dimensión mucho más compleja, que es la que estamos recibiendo ahora. Así que antes de la caída, la conciencia no tenía ninguna función, la función de juzgar al hombre. ¿Por qué? Porque no había que juzgar al hombre. El hombre no había caído, no había participado del árbol de ciencia del bien y del mal. Así que esa función de juzgar, esa función de señalar, no estaba activada. Posteriormente, después de la caída, entonces es que se activa la conciencia para ese propósito. Pero la conciencia ya existía. Pero ¿para qué existía la conciencia antes de la caída? Sencillamente, fíjense, dije que esta oración que les dije al principio es bien importante. La conciencia es la puerta que conecta el espíritu del hombre con el alma. Así que la conciencia conecta el espíritu del hombre con el alma, y antes de la caída estaba todavía conectando el espíritu del hombre con el alma. Y pudiéramos decir que aún más, porque Dios todavía no estaba mezclado con el hombre. Dios no se había mezclado en el espíritu del hombre, así que Dios sí utilizaba las funciones del espíritu, que vamos a ver con más detalle más adelante, especialmente la intuición y la comunión, para comunicarse con el hombre. Pero dado a que el hombre estaba Dios estaba fuera del hombre, entonces el hombre necesitaba ejercitar su espíritu para escuchar la voz de Dios de una manera externa.
pero Dios sí se comunicaba con el hombre y la conciencia servía sencillamente de lazo entre la mente del hombre, las emociones del hombre, el conocimiento del hombre y la dirección de Dios hacia el hombre. Un ejemplo de eso sería cuando Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a todos los animales. ¿Se acuerdan de eso? No crean que Adán tenía tanta capacidad para ponerle nombre a tanta cosa. Definitivamente, él estuvo en contacto con Dios. Él estuvo en contacto con Dios. Y estuvieron consultando y hablando este asunto de poner nombre a las cosas. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el espíritu de Adán, que es una porción de la vida de Dios que está en el hombre con ese propósito, como dice la Biblia, que Dios creó los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. ¿Para qué? Para poder comunicarse con el hombre y eventualmente mezclarse con el hombre. Así que de esa misma manera, aún después de la caída, vemos hombres como Enoc, Enos, Noé, Abraham, Moisés y otros, que tenían una sensibilidad tal que podían hablar con Dios, que podían escuchar a Dios y Dios podía conocer su corazón. Así que la conciencia sí estaba ahí, pero en una función diferente. Y ahora el Señor está restaurando otra vez este asunto de la conciencia en los que han sido regenerados. Dios está revirtiendo el orden otra vez porque hubo una caída en el universo, un descabezamiento en el universo. Y entonces, como vamos a ver más adelante, lo único que Dios pudo usar del hombre precisamente fue su conciencia, porque su espíritu quedó amortecido. Así que ahora Dios está moviéndose otra vez a que nuestra conciencia vuelva a ocupar la posición que estuvo originalmente. Y siempre el apóstol Pablo es nuestro mejor ejemplo. En Hechos 23:1 él dice: mirando fijamente el Sanedrín, dijo: varones hermanos, yo me he comportado con toda buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. Si hay una buena conciencia, quiere decir que hay una mala conciencia. Así que Pablo estaba diciendo a ellos: mi conciencia a mí no me molesta, mi conciencia está afinada con Dios, mi conciencia está tranquila. Así que en ese momento, para Pablo, la conciencia no estaba juzgando a Pablo, ni estaba molestando a Pablo, ni estaba diciéndole nada a Pablo. Y Pablo le llamaba a eso una buena conciencia. Así que en el principio también Adán tenía una buena conciencia. En Hebreos 13:18 decía: orad por nosotros, porque estamos convencidos de tener buena conciencia, deseando conducirnos honorablemente en todo. Ahí está otra vez. En 1 Pedro 3:16 se trae otra vez el mismo punto, pero con mansedumbre y temor, teniendo buena conciencia. Así que todos esos versos está hablando de una conciencia que está en armonía con el Espíritu y está en armonía con Dios. Una conciencia que puede recibir el hablar de Dios y transmitir la carga de Dios. No hay obstáculos, no hay tinieblas, no hay acusaciones, no hay molestias. Así que esa conciencia era una conciencia similar a la que Adán tenía. Lo único que ahora toda la operación se da en nuestro espíritu. Antes estaba todo excepto el Espíritu Santo y la vida divina. Esas dos cosas no estaban en nuestro espíritu, pero el espíritu sí tenía la capacidad de la intuición, la comunión. Y entonces conectaba con la conciencia, que viene a ser un puente, la puerta, el puente que conecta el espíritu con el alma. Mantengan eso, ¿ok? En ese tiempo, antes de la caída, Adán, como habíamos dicho anteriormente, Adán era neutral y no había participado del árbol de ciencia del bien y del mal. Así que su conciencia no tenía el uso de señalar ni juzgar, sino para dar testimonio, para dar paz y establecer comunión con Dios. Así que
tenía una conciencia, Adán, fuera de toda acusación, sin ningún tipo de juicio. Así que no podemos decir que antes de la caída no existía un órgano llamado la conciencia y que no fue hasta después de la caída que Dios creó la conciencia del hombre. Ese concepto, dice el hermano Watchman Nee, es ilógico. Hablando lógicamente, la conciencia misma debió haber sido creada por Dios en el principio y su función, la función de juzgar, la función de enjuiciar, fue manifestada después de la caída. Así que en ese punto, pues estamos aclarando ese punto de que la conciencia sí estaba activa. Y me gustaría que miráramos un diagrama, en el punto 5 que tenemos por aquí, para que veamos este orden que estamos trabajando. Así que a ver si Santiago nos ayuda a ubicar un diagrama que queremos presentar. Si se fijan en este diagrama, tenemos el cuerpo. Fíjense bien en esto. Tenemos el cuerpo, tenemos adentro, tenemos nuestra alma. Fíjense que el cuerpo cubre el alma. Y entonces el alma la compone la mente, la emoción y la voluntad. Y adentro, el área verde que los hermanos presentaron ahí, está el espíritu. Claro, ahí hay dos secciones, que una es la comunión y la intuición. La comunión y la intuición. Y entonces hay una tercera área, que es la tercera parte del espíritu, que es la conciencia. Y si se fijan entonces, como decíamos, que la conciencia es el puente que une el alma con el espíritu, ya saben por qué. ¿Por qué? Porque una tercera parte del espíritu está ocupada por la conciencia. Entonces, ¿cómo funciona la conciencia? ¿Cómo trabaja la conciencia? En el momento de la creación, el orden era que el espíritu del hombre era el guía, recibía la dirección de Dios, recibía la comunión de Dios, y luego el espíritu, por la conciencia, la transmitía al alma. En el alma llegaba a la mente. La mente entonces la procesaba en las emociones, la voluntad, y luego entonces se transmitía al cuerpo. Ese es el proceso: espíritu primero, luego el alma y luego el cuerpo. Ahora, después de la caída, la cosa cambió completamente. Hay un desorden, porque ya el espíritu no es el centro y el órgano rector que gobierna, sino que ahora el alma viene a ser el órgano rector, el yo del hombre viene a ser su personalidad, que es lo que dirige, lo que manda, y el cuerpo, entonces, en una interacción de envío y recibo, comienzan el cuerpo y el alma del hombre a controlar el hombre completamente. Y la función de la intuición y la función de la comunión ya no están. Es como aparece en el diagrama, que no están. Pero originalmente sí estaban. Así es que en esa posición es que comienza este proceso del alma. Así que podemos dividir la función del alma en tres aspectos. El primero, la conciencia, es el órgano que nos capacita para diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal. Eso fue la transformación que sufrió la conciencia. Originalmente era el puente transmisor
del espíritu al alma y del alma al espíritu. Era una ventana donde Dios podía comunicarse con el hombre, pero ahora la conciencia evoluciona a una función de dirección y de policía representando a Dios, a ese nivel, representando a Dios. Segundo, la conciencia nos capacita para que sepamos lo que Dios justifica y lo que Dios condena. Es decir, la conciencia va a representar a Dios, dándonos a nosotros qué Dios está preocupado, qué Dios se siente triste y entonces saber realmente si nos estamos moviendo fuera del deseo de Dios. Así que la conciencia, si se ejercita apropiadamente, nos capacita para conocer el deseo de Dios y conocer la carga de Dios. Tercero, la conciencia representa a Dios al regir sobre nosotros. Es decir, que originalmente el hombre estaba bajo la dirección directa de Dios. Estaba bajo la dirección directa de Dios, la comunicación directa con Dios, no había intermediario, la conciencia no era necesaria que funcionara en esa dirección, había otras funciones, pero esa no. Pero ahora la conciencia se convierte en el representante de Dios. De una misma manera que la policía es la que gobierna en nuestros países, así que Dios nos gobierna a través de la conciencia. Así que no hay manera en este universo si no es con las leyes y principios establecidos. Siempre les he traído esto varias veces. Yo sé que quizás se nos olvida, pero este principio que hablamos del libre albedrío, yo siempre les he dicho que en cierta medida es una interpretación que ha traído confusión a muchas personas, porque esta palabra libre o libre albedrío, que significa libre voluntad, no es que el hombre tenía la libertad de hacer lo que le diera la gana. No es eso. El hombre no tenía la voluntad restringida, pero no tenía la autoridad de hacer lo que le diera la gana, que es diferente. Un jovencito en su casa, los papás no lo tienen amarrado, pero no tiene la autoridad de salirse de su casa a las 3 de la mañana sin permiso. Así que no es que él escoja lo que quiere hacer, no puede, punto. Por eso es que ahí es que entra la conciencia. Cuando el hombre cae, participa del árbol de ciencia del bien y del mal, entonces cada vez que el hombre se mueve fuera de Dios, la conciencia se lo hace notar. Así que dentro de esos principios del universo que se rigen y que luego se traducen en los diferentes gobiernos, la conciencia representa a Dios, nos censura, nos refrena, nos advierte para que entonces no entremos más profundamente. Si la escuchamos, si estamos atentos a su voz. Así que la función principal de la conciencia es gobernar al hombre, representando a Dios. Dios la puso ahí para eso. Pero la conciencia no está sola. Como vimos, la conciencia estaba antes de la caída, estaba relacionada con lo que le llamamos la intuición y la comunión. Esos dos factores son bien importantes. Como vimos, el alma, el cuerpo rodea el alma rodea el espíritu, y entonces la conciencia está, unas 3/4 partes del espíritu es parte de la conciencia, y la otra parte parte de la conciencia, y la otra parte conecta con el alma. Así que todo ese proceso, hay una relación donde el alma puede percibir las cosas que están, la conciencia puede percibir las cosas que están en el alma,
y también puede percibir las cosas espirituales que están en el espíritu. Más adelante vamos a tener una sección que agregué sobre el asunto del corazón. Así que, ¿por qué? Porque la conciencia está relacionada con estas partes internas que mencionamos, con el espíritu, con el alma y con el corazón. Y luego vamos a ver un poquito más sobre este asunto del corazón. Pero es bueno siempre aclarar que en el principio la conciencia no tenía la función de juicio, sino que era solamente una puerta, una ventana entre las partes internas del hombre y la comunión y la intuición para transmitir el deseo de Dios al hombre y el deseo del hombre a Dios. Pero, como ya sabemos, desafortunadamente el hombre falló. Bajo el gobierno de Dios vino a ser pecaminoso por dentro y por fuera, así que Dios tuvo que alejarse del hombre. En Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Serán sus días, pues, 120 años. Estamos hablando hace poco de que originalmente Matusalén vivió 969 años y luego sus descendientes, sus parientes cercanos, su familia cercana vivieron 90 y tantos, 900 y tantos, hasta llegar a Noé, que también vivió bastante. Pero después de aquí, de Génesis 6, Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, el espíritu ya no va a trabajar más con el hombre, lo dejó con la conciencia solamente, y solamente serán sus días 120 años, y luego en los Salmos dice que será 70 y los más robustos 80. ¿Por qué? Por causa de la degradación. Así que en el momento de la caída, el espíritu del hombre se amortece y entonces la conciencia asume un papel mucho más sobresaliente. Ella queda como la única parte disponible para Dios y surge como representante de Dios, y es la única cosa que Dios tiene para dirigir al hombre caído. Claro, la conciencia, como mencionamos, está rodeada de la comunión y la intuición, de la mente, la voluntad y la emoción. Y toda esa armonía de cosas se le llama el corazón. La combinación de los principios espirituales, de la conciencia con el espíritu y la conciencia con el alma, especialmente la intuición y la mente, son los puntos más cruciales que la Biblia, cuando describe esas cosas, le llama el corazón. Luego, pues, la filosofía griega y los filósofos van transformando eso y lo van haciendo más poético, y ustedes ven la formita del corazón y todo eso, pero nada de eso es bíblico. O sea, no es bueno utilizar la formita esa roja del corazón para hacerle, inclusive ni siquiera a los niños, porque eso no es bíblico en ninguna manera. Eso es completamente pagano. El corazón, este corazón, que el ministerio le llama el corazón psicológico, no tiene forma, tiene expresión y se manifiesta en la Biblia de muchas maneras, pero no tiene forma. Ese otro viene de las tradiciones paganas. Así que desde el momento que Adán fue expulsado del huerto del Edén hasta cuando Noé salió del arca, Dios estableció la conciencia del hombre para que le representara en su gobierno sobre el hombre. Los teólogos marcan las diferentes etapas y le llaman dispensaciones. Ya vimos que la economía de Dios es el dispensar de Dios en el hombre. Así que Dios tiene dispensaciones en el sentido de que se dispensa de diferente manera en el hombre para él lograr su propósito, y esa es su economía. Pero en la teología tradicional las dispensaciones le llaman eras o etapas. Y se llama esta era
la etapa o la era de la conciencia, donde el hombre se regía por la conciencia. Aunque la conciencia no se activó para juzgar al hombre hasta después de la caída, Dios le impartió su carga para que se activara si el hombre desobedecía. ¿Sabe cuándo pasó eso? Por eso comparamos un poco esto con una computadora. Una vez tomé unos cursos de computadora y el maestro comenzó diciéndonos, ¿sabe que la computadora es torpe y bruta? Yo decía, ¿cómo es eso? Para la computadora es algo... No, la computadora es torpe y bruta. Si usted no la alimenta y no le pone, ella no hace nada. Ella no hace nada, la computadora no hace nada. Bueno, la conciencia es muy parecido a este asunto. La conciencia no tiene en ella misma nada. Ella se alimenta de lo que la rodea. Así que en Génesis 2:17, Dios le alimentó allí con algo. ¿Qué le puso allí en el disco duro de la conciencia? Bueno, cuando Él le dijo al hombre, podés comer de todos los árboles, pero del árbol del bien y del mal no comerás. No le dijo, tienes libre albedrío de comer o no comer, si quieres. No, Dios le dijo, no comerás. Punto. Porque el día en que comas de él, te mueres. Te mueres. No le dio opción. Te mueres. Eso quedó insertado en la conciencia de Adán. Y luego, obviamente, él se la comunicó a ella. Y eso quedó insertado en su conciencia. No funcionó eso para nada hasta que cayeron. Entonces fueron los ojos abiertos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahí la conciencia se activó. Y ahí les llegó lo que Dios les dijo. Si comes, te mueres. Al principio Adán pensó que se iban a morir físicamente. Por eso él le puso nombre a Eva, madre de vivientes, porque por lo menos estaban vivos. Pero la muerte era peor que la muerte física. Estaban muertos en su hombre interior, en su conciencia, en su comunión con Dios y en la intuición para captar a Dios. Así que en ese momento se activó lo que Dios ya había puesto ahí. Por eso dice, y oyeron a Jehová Dios que paseaba en el huerto a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se avergonzaron. ¿Qué pasó? La conciencia se activó. La conciencia se activó y comenzó a hablarles y a decirles. En ese momento su conciencia estaba muy clara, muy sensible. Era una experiencia que ellos nunca habían tenido. Su conciencia solamente transmitía bendición y disfrute y armonía. Ahora había algo dentro de ellos, molestándolos, cargándolos, apretándolos. Esa fue la conciencia. Así que en ese momento la conciencia comenzó el proceso de discernir. Y en ese momento el hombre fue responsable de dirigirse con su propia conciencia. Ya no estaban siendo dirigidos por Dios directamente, sino que estaban siendo dirigidos por su propia conciencia. Ese se le llamó el autogobierno. Ellos mismos se gobernaron. Adán hizo buen trabajo y Eva también. Por eso hay varias conferencias que hemos dado que decimos que defendemos a Adán después de la caída. Claro, lo que él hizo fue grande. Por los sacrificios Dios tuvo misericordia y él enderezó el asunto para producir una línea de vida hasta llegar a Cristo. Así que él atrasó el proceso porque hubiese sido mucho más rápido comer del árbol de la vida, pero gracias a que él se dio cuenta por su conciencia de lo que había hecho, se arrepintió, participó de los sacrificios y Dios tuvo la oportunidad de moverse hacia el frente
con sus hijos y sus descendientes, hasta pasar por Noé, Abraham y llegar al Señor con David. O sea, ¿de dónde salió? Adán. Así que luego de eso, por causa de que el hombre cae, y luego de eso el hombre tampoco respeta la conciencia, entonces el hombre entra en otra faceta, que es la dirección mediante el gobierno. Y aquí dice, después del diluvio, en Génesis 9:6 dice, dijo Noé, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Ahí puso una ley ya. O sea, no, el que mate aquí con sangre paga. Ya no es la conciencia, ya no se le dejó a los hombres que decidieran cómo iban a tratar los demás. No se podía. Noé comenzó a establecer el orden, comenzó a poner el orden. Así que en ese momento surgió una ley humana para ser guardada. Como el hombre no se sujetó al gobierno de Dios, número uno, y luego no fue obediente al autogobierno, entonces Dios autoriza al hombre para que vaya preparando un gobierno, para que el hombre rija por ese gobierno. Luego de eso pues surgen las razas y surgen los diferentes lugares, vienen las autoridades políticas y tenemos las estructuras que tenemos ahora. Pero, ¿cuál es la realidad con eso? No voy a decir, iba a decir algo, pero no voy a exponerlo, el país. Pero yo estuve en cierto lugar y estaba el chofer del taxi y estaba la luz roja. Él miró así, miró el espejo y la cruzó. Y yo, ¿qué pasó aquí? No venía nadie, el policía no estaba tampoco. Esa es la señal de que el hombre se sujeta a la autoridad del gobierno siempre y cuando lo estén mirando. Ahora aquí en Estados Unidos están las cámaras, te sacan una foto y te llega el boleto por correo. Así que la gente respeta la autoridad porque hay cámaras también que te están vigilando constantemente. Ya no es que están sujetos a Dios, ya no están sujetos a la conciencia, ahora están sujetos a las órdenes y las leyes humanas. Y esa es la degradación mayor, porque el hombre no progresa, sino que sencillamente finge que obedece. Pero en el momento que puede, se va. Lo mismo ocurre con nuestros hijos. Si nuestros hijos no son enseñados apropiadamente, nos obedecen mientras nosotros estemos presentes. Pero una vez que nosotros no estamos presentes, pueden hacer otras cosas. ¿Qué es eso? Eso es la degradación máxima de la relación de Dios con el hombre, que inclusive la conciencia del hombre, Dios no la puede utilizar. Así que, haciendo un pequeño repaso, desde el punto de vista del gobierno, la caída del hombre fue la caída del gobierno de Dios primero, luego al gobierno propio con su conciencia, luego del gobierno propio del gobierno del hombre. Mientras más usted se acerca al patrón original de ser gobernado directamente por Dios, más elevado es su vivir. Pero mientras más nosotros dependemos de la autoridad del hombre para poder portarnos bien, más bajos venimos a ser. Muy triste. En esta tierra quedan algunos que todavía están pendientes a su conciencia por muchas razones. Han sido educados. Otros inclusive tienen una conciencia hipersensible que el enemigo también la utiliza y se cuidan de no hacer nada malo. Pero eso todavía no es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que seamos completamente dirigidos por nuestro espíritu y con nuestra conciencia
no sea para juzgarnos, sino para transmitir el deseo y la voluntad de Dios a nosotros, a nuestra alma. Así que al caer el hombre y fue bajando, así que bajó completamente a lo que está a nuestros días, que es el gobierno humano, que se da con el gobierno de cada país, se da el gobierno de la familia, se da el gobierno de la escuela, con los maestros. Tiene que siempre haber una autoridad. Si no hay tal autoridad, el hombre hace lo que quiere hacer. Le sale hacia afuera toda la contaminación. Pero el problema es que la conciencia funciona bien, pero en la medida que nosotros la retamos y la desobedecemos, va perdiendo su eficacia. El hermano trae el ejemplo que cuando éramos niños, si nosotros buscábamos un dulcecito y nos los comíamos, estábamos asustados que no nos fueran a ver. Pero la próxima vez ya vimos que lo hicimos y entonces ya nos comemos el segundo, todavía estamos mirando, pero no. Y llega el tercero, cuando llega el quinto, ya no estamos asustados. Ya lo puedo hacer. ¿Qué pasó ahí? Aún en la conciencia de un niño se va debilitando el efecto que Dios tiene para decirle no. En esto quizás muchos jóvenes saben lo que es esto. Cuando estamos tomando un examen escolar y alguien nos pasa las preguntas, si alguien nos la da en la mano y está la maestra al frente, está uno sudando y está asustado porque si me ve, y mira las preguntas y las va copiando y entrega el examen. Pero la segunda vez lo hace, ya late menos el corazón, y la tercera vez se hace un experto y no hay ningún problema. Esos ejemplos que les traje, pues suceden. Pero cuando ocurre con las relaciones inmorales, con las relaciones íntimas fuera del matrimonio, es igual. La primera vez están asustados, están temerosos. La segunda vez vuelven, la tercera vez vuelven, hasta que ya no, la conciencia no dice nada. Y esa es la condición de nuestra sociedad. Esta es la condición de nuestra sociedad. Donde la conciencia no funciona y las personas se esconden de la autoridad para poder hacer lo que está en su carne. En donde quien reina entonces es Satanás. Por eso estas experiencias de vida que hemos estado hablando, que esta es la sexta, nos trae la luz de cuál es mi nivel de experiencia de vida y cuál es mi vivir en esta experiencia de vida. Cuando una persona no es salva, está en esa dimensión. Sin embargo, hay personas que no son salvas, pero los han educado en su casa de cierta manera que mantienen su conciencia funciona en ciertos niveles. Los he visto, sin ser cristianos. Pero sin embargo, hay cristianos salvos que han violentado el principio de la conciencia y han violentado el principio del espíritu y entonces cometen pecados y no sienten nada. Se reúnen el domingo y toman la mesa, son más tranquilos y no les molesta nada. ¿Qué pasó ahí? Es que ese que fue cristiano se regeneró en su espíritu, pero dejó que Satanás ocupara su carne y su alma. Y entonces necesita ser liberado completamente y regresar a la sangre y arrepentirse para que entonces el Señor vuelva a restituir esa condición, la condición de regeneración. Así que ya que la conciencia es una parte del espíritu, está relacionada estrechamente con la intuición y la comunión. Para poder entender la conciencia necesitamos dedicar un poquito de tiempo a este asunto de la intuición y la comunión. Entonces, como vimos en el diagrama, ya que el alma rodea el espíritu, la conciencia también está estrechamente relacionada con las partes del alma que son la mente, la parte emotiva y la voluntad.
Además, ya que la conciencia es parte del corazón, como el ente de la conciencia, también entonces la conciencia recibe todo lo que cada una de esas partes le transmite. Entonces la conciencia combinada con el alma y el espíritu produce lo que la Biblia llama el corazón. Y hay quien tiene corazones puros y hay quien tiene corazones impuros. Es decir, su relación con Dios es impura, su relación con su carne es impura, su relación en sus pensamientos es impuro. Y eso es lo que el Señor habla de un corazón que no es puro. Cuando todos esos elementos se combinan. Mirando otra vez el diagrama, podríamos decir que la conciencia es como una computadora. Es como una computadora, como dije al principio. Ella en sí misma no tiene personalidad propia. Pero una vez que se alimenta, ella puede moverse por sí misma y aplicar lo que ha recibido. Así mismo es la computadora. Ella sola no puede hacer nada. Pero si usted la alimenta y tiene el programa adecuado, la computadora trabaja sola como si fuera una persona independiente, pero no, es una máquina que está programada para funcionar, para que haga ciertas cosas. Así que la conciencia no va a ir más allá de lo que ha recibido y percibido. Por eso cada persona tiene una percepción de las cosas dependiendo del nivel de crecimiento y madurez de su conciencia. En Romanos 14:1 dice, ahora bien, recibid al débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. 14:1 y 2. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Y dice, porque uno cree que puede comer de todo, ese no tiene problema con su conciencia, pero el que es débil solo come legumbres porque no quiere comer carne, porque se siente culpable, se siente mal. Así que el débil en la fe aquí nos habla que tiene una conciencia débil, que fácilmente se siente culpable y había madurado hasta cierta medida. Ese que tiene la conciencia débil que está hablando ahí. Y llegó en la medida de su conocimiento y revelación. Y Pablo, consciente de eso, estaban los judíos que no comían cierto tipo de carne, no comían cerdo, no comían con la pezuña así, la pezuña allá, y aquello, y las rayas, y aquello y lo otro. Y entonces, cuando llegaban a la mesa, los que no tenían ese problema se comían lo que fuera. Y los judíos que estaban sentados allí se sentían mal, se sentían muy tristes, porque no podían comer esas cosas. Y su conciencia se dañaba al ver a los demás comiendo eso. Y Pablo decía, vamos, no comamos nada, vamos a ser uno con los hermanos que están con una conciencia más sensible, más débil en este asunto. Así que la conciencia varía dependiendo de cómo fue alimentada y cómo fue educada. Y estas partes de la intuición y la comunión son cruciales, porque eso va a determinar la profundidad de su conciencia, la profundidad de su madurez espiritual. Así que ahí vemos la intuición, la comunión y el espíritu humano operando en la conciencia. ¿Qué es la intuición? La intuición es la transmisión del sentir del espíritu a nosotros. Eso se amorteció cuando Adán cayó, pero ahora cuando fuimos regenerados, eso se restauró otra vez. La única diferencia nuestra es que todavía nuestra carne está en proceso de ser santificada y hasta que finalmente seamos resucitados. Así que hay un proceso de que nuestro hombre interior, el nuevo hombre, vaya tomando control y dominio por el espíritu de todas estas cosas. Pero todo eso comienza ¿dónde? En el espíritu, en contacto
con la conciencia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces no sabemos discernir lo que viene del Espíritu y lo que viene de nuestra mente y nuestras emociones. Y muchas veces, pues, hemos tenido, queridos santos, que mientras las cosas están bien, dan unos testimonios gloriosos, se levantan, se ejercitan, están contentos. Pero cuando le pasa cualquier cosita, ya, se le fue el disfrute, se le acabó todo. Así que, ¿qué era eso? No, ese gozo y esa cosa que tenía no era el espíritu fluyendo, sino que era su alma fluyendo, porque cuando pasó cualquier cosa, se le fue. Los sentidos del espíritu de la intuición y la comunión no lo controlan ningún estímulo externo. Cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel, presos allí, ¿qué hacían? Cantando y alabando al Señor. En el ambiente más terrible, en una posición terrible, ellos estaban disfrutando al Señor. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo dirigidos por la intuición y la comunión, transmitiéndolo a su conciencia y su conciencia a su vez transmitiéndolo al alma, y el alma los mantenía gozosos a ellos. Pero cuando tú cortas el espíritu y dejas tu alma sola, entonces tu alma, si las cosas están bien, estoy feliz y estoy disfrutando al Señor. Si las cosas están mal, no estoy feliz. Entonces, algo pasó ahí. En la intuición, Dios nos dirige, nos habla a través de la conciencia. Y muchas veces Dios nos inquieta para que hagamos algo. Pero nosotros decimos, deja eso no se puede. Eso no se puede. A veces el Señor nos habla a través de los hermanos, del cuerpo, o nos inquieta internamente ese deseo que sale, pero nosotros decimos, no puede ser, eso no puede ser así. Pero sigue esa inquietud, y cuando es persistente y va por encima de nuestros deseos, es algo que nos arropa, que nos guía. Es la intuición, es Dios que está ahí. Claro está, si usted no escucha, entonces alguien mencionó que el espíritu es como la paloma. Una paloma o un pajarito, usted está quietecito, viene el pajarito y se le acerca, pero si usted trata de moverse, el pajarito se va. Y alguien me mencionó, el espíritu es así. El espíritu, si usted está tranquilo y está escuchando su voz y está percibiendo interiormente su hablar, mientras más usted reposa, más el espíritu habla. Pero en el momento que su mente se activa y comienza a cuestionar, se fue. Así que la intuición es ese proceso de comunicación. Así que ese elemento de la intuición está íntimamente conectado con la conciencia, porque la intuición expresa el sentir de Dios, el pensamiento de Dios. Entonces, también tenemos que entender que la intuición es algo diferente a la mente, como dije. Nuestra mente razona, nuestra mente piensa, analiza, pero eso es algo que está puesto por Dios en nuestro espíritu, y si le damos la oportunidad, Dios nos habla. Dios nos habla. En muchas ocasiones, como dije, el Señor usa el cuerpo para hablarnos, y entonces hace clic en nuestro interior y sentimos que Dios nos está hablando. Así que estemos alertas para esa función del Espíritu que trabaja con nuestra conciencia. Nuestra mente es racional, analítica, pero la intuición es profunda, y es la manera que Dios se comunica si tenemos nuestra conciencia disponible para Dios. Entonces, la intuición del Espíritu,
Hay algunos versículos aquí que nos van a dar alguna idea. Por ejemplo, en Marcos 2:8 dice, Jesús conociendo en su espíritu. Es decir, no era conociendo en su mente, no era conociendo en su análisis, sino que el Señor viendo y su espíritu, su intuición le habló para cierto asunto, y que el Señor sabía usar su espíritu para saber cuando era algo de Dios o no. En Lucas 1:47 dice, mi espíritu ha exultado en Dios mi Salvador. Ahí está en el nacimiento del Señor, en el anuncio, el espíritu está contento, feliz. Pero la que lo tiene recibió el disfrute del Señor en su espíritu, no fue en su alma. No dice, mi alma se puso contenta. No, dijo, mi espíritu ha exultado en Dios. ¿Por qué? Porque está viendo ahí el que ha de nacer, la profecía, y es el espíritu el que está contento. En el área negativa dice en Juan 11:33, Jesús se indignó en su espíritu. ¿Cómo que se indigna en su espíritu? Porque la intuición revela que tal situación está mal. Y el espíritu se indigna. Juan 13:21 dice, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu. El espíritu está ahí también conmovido, porque es el sentimiento de Dios que se transmite. El alma lo filtra, la conciencia filtra todo esto a través del alma y se proyecta en su cuerpo. Pero todo eso se da desde su espíritu. Dice, su espíritu, en Hechos 17:16, su espíritu fue provocado viendo la ciudad llena de ídolos. No fue su mente, fue su espíritu que rechazó por la intuición eso. En Hechos 19:21 dice, Pablo se propuso en espíritu. No, bueno, yo voy a hacer esto ahora, creo que está bien. No, Pablo tocó su espíritu, persiguió la carga de Dios en la intuición y su conciencia lo transmite. Y por último, 2 Corintios 2:13, no tuve reposo en mi espíritu. Cuando entré ahí a mi espíritu, la intuición me reveló, no se puede. Así que la otra función bien importante es la comunión. Así como el hombre se comunica con el mundo físico por medio de su cuerpo, la comunión es la esfera espiritual que nos permite entrar en contacto con Dios. Nos permite percibir a Dios. Entonces hay un juego entre la intuición y la comunión. Por un lado, la comunión entra para tocar a Dios y la intuición revela la carga de Dios. Entonces están las dos juntas. La comunión es la común unión con Dios en esa relación del Espíritu. Pero todo eso se filtra en el alma. O sea, si podemos entender esas dos funciones, la función de la comunión, de establecer la comunión con Dios, cuando se rompe la comunión con Dios, es lo que habla en la Biblia de la presencia. En el Antiguo Testamento la presencia era algo físico, pero en el Nuevo Testamento la presencia está en el Espíritu. Y cuando se rompe la comunión con Dios, porque no hacemos caso a la carga del Espíritu mediante la intuición, entonces se pierde la comunión. Entonces la conciencia se activa y nos dice, y en ese momento el Espíritu se contrista y perdemos el hablar de Dios. Por eso dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Es decir, todo se da en esa dimensión. Pero esos versículos siempre los hemos visto separados de la conciencia. Pero la conciencia es, como les dije al principio, la ventana que comunica el espíritu con el alma. Y de esa manera percibimos el hablar de Dios, el deseo de Dios. Todos nosotros hemos sido regenerados, pero necesitamos aprender a mantenernos finos, afinados,
Porque si no sabemos conocer la intuición, la comunión y el hablar de la conciencia, podemos comenzar a adorar a Dios y a funcionar y a hacer cosas para Dios, pero no en el espíritu. Y aunque la conciencia nos esté diciendo no lo podemos percibir. Y esos son los que el Señor dice: nunca os conocí. Usted puede tener muy buenos pensamientos, puede tener muy buenas expresiones, pero si eso que usted está diciendo no sale del Señor, entonces realmente no tiene ningún fruto, ningún valor para la edificación del Señor. Dice aquí, los siguientes versículos nos muestran la relación entre la conciencia y la comunión que el hombre tiene con Dios mediante la intuición. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará, fíjense cómo dice, nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Estuvimos hablando hace un tiempecito de que Dios hizo un solo sacrificio. Y cuando vinimos al Señor, nuestra conciencia fue purificada, nuestros pecados fueron perdonados. Y siempre que volvamos a sentir que nuestra conciencia se empolvó, podemos saber que el abogado nuestro está recordando al Dios que la sangre ya fue derramada, y de esa manera nuestra conciencia otra vez queda libre. Cuando la conciencia del creyente es purificada por la sangre del Señor, se regenera. Y entonces su espíritu es avivado, la conciencia se purifica y entonces recibe la vida divina, su intuición se aviva, su comunión se establece y comenzamos a vivir en comunión con el Señor. Y esa es la regeneración y eso es el salvo, eso es un disfrute que todos hemos participado. El punto es mantenerlo. La conciencia, si no hacemos caso a la conciencia cuando hacemos cosas que desagradan al Señor, entonces perdemos la comunión. Por eso Cristo habla, dice aquí en Hebreos 10:22, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Acuérdense que Pablo estaba hablando de buena conciencia, pero cuando tenemos mala conciencia es que no hemos hecho caso a la conciencia y hemos seguido haciendo cosas que entristecen al Señor, no hemos estado escuchando la intuición y entonces se apaga el espíritu. Pero tenemos que entonces clamar al abogado para recordar que la sangre fue derramada, que la sangre se asperjó completamente y entonces ahora tenemos otra vez la oportunidad de conectarnos para entrar al disfrute, para entrar en la dimensión donde se supone que vivamos. Nosotros necesitamos acercarnos al Señor, pero no con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. No, necesitamos aprender a ejercitarnos en nuestro espíritu regenerado, en el cual nuestra conciencia es el puente que nos comunica. Si no hacemos estas cosas por medio de la intuición del espíritu en armonía con nuestra conciencia, entonces realmente entramos en nuestra alma. Si la conciencia está consciente de alguna ofensa, no se puede establecer ninguna comunión con Dios, ni vamos a percibir la intuición, que es el hablar de Dios a nosotros. Si la conciencia tiene alguna ofensa, el creyente espontáneamente se condena a sí mismo. Entonces la intuición, la cual está íntimamente relacionada con la conciencia, se afecta, se daña. Entonces deja de reunirse. No, yo no voy para allá, yo no quiero ir a la reunión. Pero lo que pasa es que en su conciencia se siente afectado.
y no sabe recurrir al abogado para que la sangre que ya fue rociada venga y uno se arrepienta y entonces el Señor abre otra vez, ¿qué? La comunión. Se establezca la comunión. Así que esta condenación se le inflige a uno mismo. Y esta duda llega, restringe la comunión, restringe la intuición. Entonces entramos en condenación sin necesidad. Es como si usted debiera $500 y vino un hermano aquí de la iglesia y le pagó a la persona que usted le debe esos $500, pero usted sigue diciendo, no, yo debo esos $500. Yo me siento mal, yo no quiero ir para allá. Y le dice, mira, si ya te pagué la deuda. No. Yo no puedo. Yo debo esos $500. No, ya la deuda está pagada. Lo que necesita es arrepentirse, confesar, y la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. ¿Y quién es la que se afecta? La conciencia. La conciencia es la que está afectada porque no puede funcionar, pero una vez que usted aplica la sangre, la conciencia se activa, la intuición se activa y la comunión se da. Eso es lo que la Biblia habla, tener que un corazón sincero. ¿Por qué? Porque el corazón es la combinación de todos esos elementos. Por eso, ¿qué es el corazón? Pues el corazón es la combinación de la conciencia con la mente y el espíritu del hombre. Claro, haciendo énfasis en la intuición y la mente. Entonces, dependiendo de cómo sea tu comunión con Dios y dependiendo cómo sean tus pensamientos en relación a Dios, eso define qué tipo de corazón tú tienes. Los hombres impíos no tienen intuición, eso está muerto. Así que lo único que les queda es la carne y el alma. Así que su corazón está dañado, porque no puede comunicarse con Dios. Y solamente su corazón está lleno de todo lo que el mundo le da. Pero una vez que somos regenerados, entonces comienza el proceso de tener un corazón puro. ¿Qué es un corazón puro? Un corazón puro es uno que mantiene una comunicación con Dios, que mantiene la comunión con Dios, sabe dirigir, percibir la intuición de Dios y mantiene su mente no en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, en los lugares celestiales, en la dimensión de Dios. Eso es el corazón. Y entonces eso hace que nuestra vida sea una vida de disfrute. Pero en el momento que decimos algo o expresamos algo o hacemos algo, si nuestra conciencia está sensible, nos lo va a hacer notar. Y en ese momento usted tiene que ir a la sangre, tiene que ir al abogado, confesar, abrir el camino y siga adelante. Siga adelante. Eso está trabajando constantemente dentro de usted. ¿Para qué Dios tiene todo eso? Para poder perfeccionarnos y llevarnos a la redención de nuestros cuerpos, hasta que finalmente todo esto de la carne y todas estas cosas sean completamente renovadas y restauradas y seamos como Cristo es. Pero si no entendemos estos mecanismos que están dentro de nosotros, nos afectamos mucho. Así que después que el espíritu del creyente es regenerado, su conciencia se vivifica. La preciosa sangre del Señor purifica la conciencia. Entonces nuestro sentimiento, nuestro andar está en armonía con el deseo de Dios. Entonces se inicia el proceso de la obra santificadora, la obra renovadora del Espíritu en nosotros. Y nuestra conciencia está libre, está abierta. Y podemos decir como el apóstol Pablo, yo tengo una buena conciencia. Se restauró esa conciencia. Entonces estamos abiertos para que el Espíritu nos llene, para que la unción, y vamos a hablar de la unción la semana que viene, la unción trabaje en nosotros para que nos consagre para Dios, nos separe para Dios.
De esa manera, mientras más nos consagramos para Dios, más nuestra conciencia está afinada y está más en armonía con Dios y está mucho más cerca de donde el Señor quiere poner nuestra conciencia, que es el ejercicio del Espíritu combinado con nuestra mente. Si no hacemos eso, nos quedamos en nuestra mente, regresamos a la carne y regresamos a juzgarnos a nosotros mismos y el enemigo entonces toma ocasión. Así que el primer paso para este proceso de ser santificado es ser fiel a nuestra conciencia, seguir la guía de la conciencia. Eso nos lleva entonces a la intuición, a la comunión con Dios. Pero si somos naturales, somos carnales, nos movemos por nuestras emociones y Dios no puede avanzar. Y entonces nos exponemos también al ataque del enemigo y a la contaminación del enemigo. Hace un tiempo un querido hermano me dijo, hermano, yo le tengo que confesar, mis pensamientos, me siguen llegando muchos pensamientos, muchas cosas, yo no entiendo por qué. ¿Saben? Cuando dejamos puertas abiertas y nos exponemos a muchas cosas y no oímos la conciencia, entonces el enemigo entra. En ese momento hay que decir, me cubro con tu sangre fue rociada ya por mis pecados, por lo cual no tiene derecho el enemigo de atacar mi conciencia y yo me arrepiento de haber hecho tal o cual cosa. Hay que hacerlo constantemente. Si no, estamos abiertos a que el enemigo ataque y nos engañe. Así que Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. La conciencia está conectada al Espíritu y recibe el hablar del Espíritu y el Espíritu recibe el hablar de la conciencia y nuestra alma a su vez percibe todas las cosas que están pasando interiormente en nosotros. Así que volvemos a decir, la conciencia es la ventana del espíritu del creyente. La luz de los cielos brilla ahí. Y entonces todos somos inundados de la guianza del Señor y entonces podemos ver la luz del Señor, somos alumbrados en nuestra oscuridad, el Señor nos expone y seguimos trabajando más y más hasta que nuestra conciencia realmente es renovada y es limpiada. Y entonces el Señor cada vez, mientras más somos expuestos a la luz, más sensibles somos a nuestras faltas, porque como hemos dicho antes, nuestro gran problema es que todo el mundo nos conoce, pero nosotros no nos conocemos. Y entonces la conciencia es el arma principal que Dios tiene para que nos conozcamos. Si no confesamos nuestros errores, ni ponemos fin a nuestros pecados, la mancha del pecado permanece y la conciencia se contamina. Es lo que dice Tito 1:15. Y le está hablando a los cristianos. Y luego de eso viene otra cosa, y viene otra cosa, y viene otra cosa. Y entonces ahí viene que fulano me ofendió, que fulano me miró mal, que las cosas no me gustan ya como están haciendo las cosas aquí. Buscan cualquier excusa para separarse. Pero no fue que pasó nada. Todo comenzó adentro. Se abrieron puertas. Así que, ¿qué es un hombre espiritual? Un hombre espiritual es un hombre que está sensible en su conciencia, donde Dios puede hablar a través de la intuición y uno se da cuenta cuando comete un error. Cuando abra la voz un poco fuerte a su esposa y la conciencia le dice, perdóname, no debía hablarte así. Pero le habla fuerte a tu esposa, la conciencia te dice, y tú te quedas como si nada. La próxima vez no va a ser tan fuerte. Y la tercera vez no va a ser tan fuerte. Y la cuarta vez le vas a gritar, le vas a decir lo que sea. Y la conciencia no te va a hablar. Necesitamos estar alerta. De todas maneras, caeremos muy bajo a como el hombre cayó. A estar solamente pendientes, nos portamos bien si nos están mirando. Pero una vez que no haya nadie, pues yo hago lo que me da la gana. ¿Qué es eso? Esa es la condición caída más baja que cayó el hombre. Si el creyente permite que su vida espiritual continuamente sea perjudicada con el paso del tiempo,
caerá en la condición de un creyente carnal. No aborrecerá los pecados ni aspirará a ser victorioso como antes. Hasta que no enfrentemos eso y clamemos para que el Señor realmente nos perdone, nos limpie, entonces corremos un gran peligro de que nuestra conciencia pierda la función que tiene y perdamos la oportunidad de andar en el Espíritu. Romanos 9:1, Pablo dice, verdad digo, en Cristo no miento, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Que el Señor nos mantenga con nuestra conciencia dando testimonio en el Espíritu cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo este proceso y toda esta operación intrínseca que opera con nuestro espíritu, con la comunión, con la intuición, con nuestra alma que compone todo el corazón. Mantén nuestro corazón puro, no permitas que se contamine. Manténnos en ti, Señor. Amén.